Señor, gracias por tu palabra, una vez más que nos permites abrirla. Te pedimos que este libro, que ya es una bendición, se revele en nuestras vidas. Que tú, Señor, hagas traer tu palabra, Dios, a nuestras vidas. Y que, Señor, también tu mano poderosa pose sobre nosotros. Padre, haz tu obra en nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este libro de Ezequiel, qué interesante libro el que vamos a estar viendo el día de hoy. Este capítulo es parte del compendio de los tres primeros capítulos del libro realmente, donde vamos a comenzar a ver el llamado y también la comisión de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta de Dios que estuvo sirviendo a Dios durante una época muy importante después de los cautiverios, las deportaciones babilónicas, ¿no? Justo en la época del cautiverio babilónico. Y el día de hoy vamos a ver cómo Ezequiel ve la semejanza de la gloria de Dios. ¿Okay? Va a ver la gloria de Dios y nos las va a contar. ¿Te has preguntado cómo es el cielo? ¿Te has preguntado cómo es lo que se ve ahí? Bueno, aquí hay una introducción bien detallada de cómo es el cielo, de qué es lo que vas a ver cuando estés allá arriba. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar a leer el verso 1 al 3 porque ahí aparece una introducción. Fíjate, dice así. Ezequiel capítulo 1, verso 1 dice: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él, ¿qué dice ahí? La mano de Jehová. Esos primeros 3 versículos nos hablan de la introducción del libro. Y lo que vemos, dice ahí en el verso 1, es un dato. En el año 30, mes cuarto, a los 5 días del mes. Dicen los eruditos que esto no es el conteo de los años después de las deportaciones, sino es la edad de Ezequiel. Qué interesante. Ajá. Entonces, eso es lo que comentan. Y si fuera así, entonces nos damos cuenta que Ezequiel estaba muy chavo. ¿Quién de aquí tiene 30 años? Venga. Está muy joven Ezequiel, a los 30 años. De hecho, si esta es la fecha de la edad de Ezequiel, significa que nació en el año 622 antes de Cristo. ¿Ok? Y fue durante el reinado de Josías, este rey que causó toda una reforma en aquel tiempo en la nación de los judíos. Entonces, muy interesante el dato. Él nació y creció durante esta reforma. Bueno, pero es ahí el autor de este libro. Dice: estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. ¿Qué podemos entender de esta frase? Entendemos, en primer lugar, que el profeta mismo fue uno de los cautivos en esta etapa del cautiverio babilónico. Pero también entendemos que el profeta recibió su profecía estando exiliado. Las dos cosas. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Porque por lo que leemos en el verso 2, que ahorita ya también leímos, y más adelante en Ezequiel 17:12, y cuando tú lees toda esta historia de la época del rey Josías en adelante, podemos deducir que entonces esta profecía de Ezequiel comenzó a escribirse y comenzó a revelarse a Ezequiel justamente en la segunda deportación babilónica, en la época del rey Joaquín. Y muy probablemente este hombre, Ezequiel, fue llevado cautivo junto con el rey Joaquín. Cuando leemos en 2 de Reyes 24:12, te das cuenta que este hombre, Ezequiel, probablemente fue uno de los siervos que fueron deportados junto con Joaquín, el rey Joaquín, en la segunda deportación babilónica. ¿Ok? Solamente te lo pongo porque es un dato importante. Y de hecho, es distinto y es muy parecido a Daniel, pero tiene una diferencia con Daniel. Primero, que Daniel fue deportado en la primera deportación. ¿Ok? Y la segunda es que mientras Daniel sirvió en la corte real en Babilonia, cuando fue cautivo, Ezequiel no. Ezequiel estuvo entre los cautivos que fueron deportados hacia Babilonia. Entonces, interesante, ¿no? ¿Quién es este hombre Ezequiel y de dónde viene, verdad? Entonces, bueno, ahora hay otro dato aquí. Dice, cuando dice, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, entonces significa que el profeta recibió su profecía junto al río Quebar en Babilonia, que es un lugar, es un río, es un canal en el sureste de Babilonia.
¿Ok? No la recibió en Jerusalén. Ok, otro dato. Ahí dice en los 3 versículos que leímos que estando en ese momento histórico, en el, ¿cómo se llama? Ahí, en la segunda deportación, llevado en el río Quebar, dice que se abrieron los cielos y vio visiones de Dios. Y en este libro de Ezequiel nos va a contar todo eso que él vio y escuchó. Pero también dice ahí abajo que fue en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. ¿Sabías que esta fecha del inicio de la profecía de Ezequiel está completamente registrada en la historia? ¿Se puede calcular históricamente? Pero digamos, en nuestro calendario sería el 31 de julio del 593 a.C. O sea, que es un poco después de la segunda deportación. Y ahí comenzó la profecía de este hombre Ezequiel. Pero bueno, otro dato que nos aparece aquí en el verso número 3 es que él era sacerdote. Bueno, según Números 4:3, los sacerdotes comenzaban su ministerio en el templo de Jerusalén a los 30 años, por lo que Ezequiel estaba justo recién comenzando su ministerio como sacerdote. Pero ahora es interesante porque él era un sacerdote que después se va a convertir ahora en un profeta. Un sacerdote era una persona que intercedía por el pueblo ante Dios, pero ya no hay templo, pero todos están en Babilonia. Ahora va a hablar de parte de Dios al pueblo como un profeta. Bueno, ese es este hombre Ezequiel. ¿Ok? Ahora también dice aquí en el verso 3 dos cosas impresionantes que se ven en el texto. Número 1, que en ese momento en el río Quebar vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel en la tierra de los caldeos. Entonces, él no se lo esperaba, simplemente Dios le habló a este hombre. Lo escogió entre los cautivos, era un hombre común, era un servidor común. Y Dios le habló, vino palabra de Dios a él. Pero también dice que vino allí sobre él la mano de Jehová. Qué interesante afirmación. Esto habla de varias cosas. Por ejemplo, esto de la mano de Dios, algunos estudiosos dicen que significa, vino no solamente la palabra de Dios, sino que Dios lo llenó del poder de Dios. O le dio su fuerza, o lo fortaleció, o le dio autoridad. Y lo vemos porque Ezequiel se convirtió en toda la historia, en este libro se ve mucho, un predicador muy poderoso en la historia del pueblo de Israel. Y el mismo Ezequiel lo reconoce en Ezequiel 3, verso 14 y 22, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, las afirmaciones como, la mano de Dios está sobre mí. ¿Ok? También lo vi en Miqueas, ¿verdad? En Miqueas también aparece algo así, ¿no? Estoy lleno del poder de Jehová, ¿no? Pero habla precisamente de cómo fue investido de poder y de autoridad para dar la profecía que vamos a estar leyendo. Bueno, ¿qué más? Pues el autor, ¿quién es entonces? Pues Ezequiel, ¿no? Está más que claro en el texto. ¿Y aquí dónde está hablando Ezequiel o a quién va a hablar Ezequiel? Durante toda la profecía vamos a estar viendo cómo le va a hablar al pueblo de Judá, a los israelitas del pueblo de Judá, ¿verdad? Los del reino del sur principalmente, pero en general a toda la nación de Israel. Pero ¿sabes qué? No solamente les va a hablar como una nación que está muerta. Todo el tono de su profecía es hablándole a un pueblo muerto que no tiene vida, ¿okay? Que creen que viven, pero están muertos. Así que el auditorio son los judíos, pero el tono es un tono de confrontación. ¿Okay? Pero al mismo tiempo, después de algunos capítulos, aunque los confronta con su condición de muerte espiritual, los va a llevar hacia la esperanza de una vida. Va a llevarlos a esta transición de huesos secos, de muertos, a un cuerpo que otra vez está unido por sus coyunturas, por sus tuétanos, y está otra vez vuelto a la vida. Es la transición del libro de Ezequiel. Y está muy interesante todo esto que nos va a empezar a decir este autor. Así que podemos dividir el libro entonces en 5 partes. Esta primera parte es el llamado y es la comisión de Ezequiel del capítulo 1 al 3. Por eso te decía que nada más vamos a ver el capítulo número 1. Pero después vamos a ver cómo va a emitir un juicio contra Jerusalén y Judá, después contra las naciones, y después viene este mensaje de esperanza y de consuelo y de restauración, y al último una alabanza renovada. Y de eso te va a tratar el libro de Ezequiel.
Bueno, pero continuemos el texto, ¿vale? Porque todavía nos falta bastantito, pero esto es más sencillo. Vamos a leer del verso 24, hasta el 25. Fíjate lo que dice ahí en el texto. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a sus 4 lados tenía manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban no se volvían. Verso 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, significa de antorchas encendidas, que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, no, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima de sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de las alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Ok. Bueno, pues feliz año nuevo, ¿no? Estamos en una revelación muy intensa en este primer miércoles del año, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿No? Lo que estamos viendo es a qué se parece qué es lo que vio Ezequiel en primer lugar. Lo que más le impactó primeramente fue 4 seres vivientes que estaban aquí. Y él trata con su lenguaje, con su idioma, de describir lo que ve. Pero por eso no dice rotundamente qué es eso, sino dice, esto se parece a esto. Pero no haya palabras para describir lo que ve en el cielo, pero nos dice a qué es semejante. Entonces es una especie de comparaciones para que más o menos nos demos una idea de lo que vio. Ajá. Entonces mucho de esta visión pues son comparaciones. Para empezar, dice que esos 4 seres vivientes, eran 4, son semejantes a hombres. Eran como hombres, parecían hombres. Pero dice que tenían 4 caras, de hombre, de león, de buey y de águila. Y tenían 4 alas cada uno. Con 2 cubrían sus cuerpos, con 2 se juntaban el uno con el otro.
y ahí estaba el sonido de las alas cuando las movían. Dice que era como sonido de muchas aguas. ¿Has ido a la playa? ¿No? A Cicatela o algún lugar así donde revientan las olas, ¿no? Pues me imagino que es como algo así, o de una gran catarata, ¿no? Y se escuchaban así las alas, dice, ¿no? Dice, es como la voz del omnipotente. Bueno, yo nunca he escuchado así como literalmente la voz del omnipotente, pero puedo entender que es así, es estruendosa, es fuerte. Así era el sonido de sus alas. Pero también dice que era como ruido de muchedumbre, eso sí lo hemos oído. ¿Has ido a algún estadio de fútbol? ¿No? Cuando meten un gol, ¿cómo se escucha? ¿No? Entonces, más o menos nos damos una idea de cómo es el sonido de las alas de esos seres, ¿no? Bueno, también que dice que sus pies, ¿cómo eran? Eran derechos, no había izquierda, nada más eran pies derechos, ¿ok? Y dice que tenían plantas como de becerro, ¿no? ¿Has visto esto en El Señor de, ¿cómo se llama esa? Narnia, ¿no? ¿Sí has visto Narnia? Bueno, pues ahí ves, ahí Narnia si no la has visto, pero se veían así sus pies, como de becerro. Y dice que centelleaban como bronce muy bruñido, o sea, muy pulido. Esto en aquel tiempo era fácil de entender, ahorita sería como, has visto a lo mejor una joya muy refulgente, ¿no? Pues algo así. Sus manos, ¿cómo eran sus manos? Como las manos de un hombre, así eran sus manos. ¿Cómo era su caminar? Derecho hacia adelante y no regresaban, no caminaban hacia atrás. Ajá. Y también dice que eran movidos por el Espíritu. Qué interesante, ¿verdad? Pero también dice que parecían ellos en su apariencia como carbones encendidos o como antorchas. Y del fuego de ellos, de su apariencia, salían relámpagos. Qué visión tan más extrema. Y también dice que corrían como relámpagos. O sea, se entiende que cuando iban y regresaban iban muy rápido, ¿no? A la velocidad de la luz. Eran instantáneos. Iban para allá y regresaban. Y tenían una rueda a los 4 lados. Yo entiendo, no sé si corrígeme, que cada ser viviente tenía 4 ruedas. Entiendo eso. La verdad me maté tratando de entender si era 1 o 4, pero ahí dice que tenía a cada lado, entonces creo que son 4 ruedas las que tenía cada ser viviente. Ahora también dice que en las ruedas que tenían ahí estaba el espíritu de estos seres vivientes. Eso también es algo completamente ajeno a lo que nosotros somos, porque tú y yo tenemos al espíritu dentro de nosotros y hemos creído en Cristo, ¿verdad? Pero fuera de nosotros, que esté fuera y aparte en una rueda y tú estás ahí junto con la rueda. O sea, eso es totalmente nuevo para uno. Pero también dice que la apariencia de estas ruedas era alta y espantosa. O sea, no entiendo bien, pero qué es lo que vio, pero dice que era alta las ruedas y espantosas. Y que estaban llenas de ojos aparte. ¿Cómo la ves? ¿No? Y dice aquí, sobre sus cabezas había una expansión. Eso más o menos lo entiendo, porque cuando tú lees Génesis y habla del cielo, le llama la expansión que separa los cielos de arriba, con las aguas de arriba con las aguas de abajo. Entonces, pareciera que se refiere a un cielo. De hecho, otras traducciones hablan de esta frase expansión como una bóveda celeste. No sé cómo se ve eso. Yo puedo ver el cielo, tú puedes ver el cielo, y a lo mejor, no sé, lo ves azul, como con ciertos tonos, a lo mejor se ve así, quizá habla del resplandor de los seres vivientes. Ok, bueno. Dice que quiera como cristal maravilloso. Bueno, esto es lo que más le llamó la atención, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que vio 4 seres vivientes ahí, Ezequiel? Estos seres vivientes también aparecen en Apocalipsis capítulo 4, ¿te acuerdas que lo estudiamos ahora que leímos Apocalipsis? Y aparecen más adelante en Ezequiel 10, les llama querubines. Pero ¿qué son estos 4 seres vivientes? Lo estudiamos en Apocalipsis. Por Ezequiel 28, 14 entendemos que son protectores del trono celestial. Lo vamos a llegar a leer y a estudiar. Y Apocalipsis 4, 8 también dice que son adoradores, que adoran a Dios constantemente día y noche. Pero también en Apocalipsis 4, 9 y 10 dice que son conductores o directores de la adoración celestial. Como si tuvieras aquí a un director así, de que 1, 2, 3, así. Están dirigiendo la adoración celestial y todo. Esos son estos querubines, estos seres vivientes. Y algunos tienen varias posturas de quiénes son o qué representan, pero yo me inclino por esta. En la cultura de Mesopotamia y los israelitas en aquella época, se pensaba que el león era el animal
el representante de los animales salvajes, el becerro el representante de los domésticos, el hombre la creación máxima de Dios y el águila el representante de las aves. Entonces pareciera por el contexto que estos seres vivientes representan a la creación entera que está postrada ante el Creador. Pareciera que esa es la postura más cercana. ¿Qué significan estos seres vivientes? ¿Por qué están en ese lugar? Porque en Apocalipsis vemos cómo se postran ante Dios y adoran a Dios y a Jesús sobre toda su creación y sobre el pueblo de Israel y sobre la iglesia y sobre todos los seres angelicales. Entonces parece ser que habla acerca de representantes de la creación de Dios. Bueno, es una postura. Algunos dicen que representan los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Porque Mateo es como Jesús el león de la tribu de Judá, Marcos representa al siervo de Dios, el becerro, Lucas el hombre, Dios hombre, ¿no? Jesús hombre, pero también Juan, al representarse con el águila, entonces representa a Jesús como Dios. Bueno, también algunos piensan que representa al pueblo de Israel porque eran las figuras de los estandartes de las tribus de Israel. Bueno, como sea, el punto es que están esos 4 seres vivientes y Ezequiel está así con la boca abierta, ¿verdad? Como tú y yo ahorita, así como no alcanzamos a captar qué es lo que vio Ezequiel, pero imagínatelo. Y también, ¿sabes qué? Estos seres vivientes, al pasar tanto tiempo delante de la presencia de Dios, yo creo, simplemente por pura deducción lógica, que ellos tienen esta forma porque han pasado tanto delante de Dios que han adquirido atributos de Dios. Y no nos vamos a meter en detalles, ¿no? Pero por decir, o sea, aquí dice, por ejemplo, que tenían cara de hombre. Y claro, porque Dios se hizo hombre. Jesús es Dios hombre, ¿me explico? Y han pasado tanto tiempo delante de Él que su imagen se ha impregnado en ellos. Y así. Podemos así hablar de cada una de esas características, pero más bien tú medítalo en tu casa. Pero, ¿sabes qué más vio este hombre? En el verso número 26 dice, regresamos a Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza, ¿qué dice ahí? De la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, lo que concluye aquí Ezequiel es, ¿sabes qué vi? No solamente a los seres vivientes, vi la gloria de Dios. Cuando se refiere a la gloria de Dios, habla de la misma presencia de Dios, el resplandor de Dios, o sea, vio a Dios en otras palabras, ¿no? Y era tan resplandeciente que dice, ahí hay varias como descripciones, dice que su semejanza parecía como piedra de zafiro, pero también parecía fuego, pero parecía de hombre, pero también era como de bronce refulgente, y intenta describir cómo era Dios en su trono, sentado en su trono. Incluso dice, el resplandor parecía como el arco iris. Ese sí lo conocemos. Has visto el arco iris seguramente, ¿no? El arco iris no es otra cosa que la descomposición de la luz, ¿no? Es lo que dicen así como en la teoría. Entonces, en teoría la luz no la vemos, pero cuando se descompone se ven los colores del arco iris. Probablemente habla de eso, porque Jesús es luz, ¿no? Y su resplandor es el arco iris, ¿no? La verdad no sé, he pensado en eso en algunas ocasiones. Como sea, Ezequiel vio a Dios. Era como un hombre. Y lo podemos entender fácilmente en Apocalipsis. Es Jesús, ¿no? Es el mismo Jesús. Y ya lo hemos platicado antes. Juan, el autor de Apocalipsis, también dice que a Dios nadie le vio, nadie ha visto a Dios jamás. Pero el unigénito, Hijo del Padre, le ha dado a conocer. Si alguien vio Ezequiel, es a Jesús. Porque Él es el que muestra
quién es el Padre, ¿verdad? Entonces, qué increíble, la visión de Ezequiel es una cristofanía, o sea, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, con toda su gloria que siempre ha tenido desde antes, desde la eternidad, ¿no? Y eso es lo que está viendo Ezequiel. Ahora, también está interesante que cuando ve el trono, no ve dos tronos, ve un trono y a uno sentado. Y no eres tú, ni soy yo, es Jesús, ¿verdad? Y también vemos que vemos una respuesta de Ezequiel ante la visión que tiene. Lo único que puede hacer Ezequiel es, dice ahí, postrarse cuando vio la gloria de Dios. Y eso es lo que vemos en este capítulo, y hasta aquí vamos a abarcar el día de hoy. La próxima semana vamos a ver qué es lo que pasó. O sea, porque llegó a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, pero hubieron más cosas en ese lugar. Entonces, de entrada, si querías saber cómo es el cielo, así es el cielo. Lo que vas a ver es a Cristo. Él está ahí, ¿sabes? Y está su gloria. Y hay gente que te lo cuenta para que tú sepas cómo es y quién está ahí. Okay. Pero ahora, solamente medítalo, porque hay mucho que meditar. Yo estaría orando, ¿no? A ver, explícame como que los 4 seres vivientes y cómo que ruedas, o sea, de qué se trata esto y por qué es que vio Ezequiel tu apariencia así como de bronce, o sea, ¿cómo eres, Dios? Yo sí le preguntaría, ¿cómo eres, Jesús? Quisiera conocerte más, ¿verdad? Me encanta por un lado porque fue algo de lo que vimos el domingo. Busquemos a Dios. Y me encanta que el Señor en este capítulo nos muestra, ¿quieres conocerme? Yo soy así. Yo nada más pienso que el Señor nos está dando una probadita de lo que Él es. Pero si tú lo buscas, lo vas a hallar, definitivamente. Y así como Ezequiel, ¿quién quita que Dios te permita poder algún día conocerlo cara a cara? Aunque todos, cuando partamos con el Señor, vamos a verlo cara a cara y lo vamos a conocer, ¿no? Pero quisiera terminar esta enseñanza con 5 puntos, ¿no? Al igual que Judá, esa es una profecía principalmente a los judíos del exilio, ¿no? Que lo hemos estado viendo durante los miércoles. Fueron llevados al exilio a Babilonia porque pecaron, porque rechazaron a Dios, porque se envilecieron en idolatría y demás cosas, ¿ok? Eso es lo que pasó con el pueblo de Judá. Pero esto no solamente apunta a Judá, sino que, ¿sabes qué? Judá representa a la vez a toda la humanidad. Es una humanidad que, así como Judá, estamos muertos. En Ezequiel 37, cuando lleguemos allá, habla del valle de los huesos secos. Y a través de una metáfora en donde muestra a Judá como un montón de huesos y cadáveres tirados en el piso, que no tienen vida, que están secos, viejos, secos, de toda la gente de Judá. Vemos que así exactamente está el pueblo de Judá en ese momento del exilio. Aunque conocen a Dios, están como muertos. Pero a mí me llama mucho la atención, porque no solamente es el pueblo de Judá, el mundo entero, los habitantes del mundo entero, están como muertos. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. Y también en Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? El mundo sin Cristo está espiritualmente muerto. Puros huesos secos. Todos. En verdad. Se ve en sus vidas. Se ve en su hablar. Se ve en su caminar. Se ve en lo que ven, en lo que dicen. En la forma en cómo tratan a la familia, a sus amigos. En la forma en cómo se expresan, en cómo hacen sus cosas. Están muertos. La humanidad está muerta. Basta con ver las noticias, o sea, no hay mucho que... Basta con pasear aquí en la cuadra y darte cuenta qué es lo que hace la gente. Darte cuenta cómo espiritualmente el pecado ha terminado con toda la humanidad. Pero ahora, ¿sabes qué es lo que me llama la atención de este capítulo? No es precisamente la condición de muerte, sino que Dios quiere darle vida a los muertos. Y
escoge dentro del pueblo de Judá a un hombre, ahí de entre los cautivos, que se llama Ezequiel. Le pudo haberse llamado como sea, pero escogió un hombre llamado Ezequiel. Yo pienso que porque él tenía un propósito. La palabra Ezequiel significa la fuerza de Dios. Y va a fortalecer a un hombre con su fuerza para poder hablar al pueblo y darle vida. Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque este hombre Ezequiel también nos representa a nosotros el día de hoy. A lo mejor, sí, ya sé, tú y yo somos completamente débiles, incapaces, no podemos darle vida a nada, ¿no? A lo mejor al contrario, lo echamos todo a perder luego. Pero ¿sabes qué? Dios, en primer lugar, nos quiere usar, nos elige a nosotros por gracia y nos ocupa para esta gran obra de traer vida a un montón de huesos secos. Y eso es impresionante, porque este hombre Ezequiel no tiene nada de especial y nos parecemos a él porque tampoco tenemos nada de especial, y sin embargo Dios nos quiere usar. Nos sacó de entre el montón del pueblo. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pudo haber sido cualquier otro. Pude no haber sido yo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogió a mí? Por gracia, familia. Y por gracia, ¿sabes? Te quiero ocupar para esta gran obra. Ese es el propósito de tu vida. Dejarte ser usado para que Dios a través de ti manifieste su fuerza y su poder para darle vida a otros. No es para que tengas una nueva casa, no es para que tengas un nuevo carro, no es para que termines una profesión, no es para que logres tus metas, tus sueños, es para que traigas vida, para que Dios a través de ti traiga vida al mundo, a los muertos. Está bien fuerte la situación, puros muertos por todos lados. Muchas veces mejor nos quejamos, pero ¿cuántas veces pensamos? ¿Y si Dios quisiera usarme para darle vida a mi tío? Si Dios quisiera usarme para darle vida a mis amigos que están muertos, todo el tiempo me los encuentro en la esquina. O sea, nada más no acaba el maratón Guadalupe Reyes, ahí están, ¿no? ¿Y no te duele en tu corazón verlos destrozados? ¿Y no te duele en tu corazón ver que sus vidas están totalmente deshechas? ¿Sus familias deshechas? Hasta muchas veces su mismo físico está destruido. Sus familias, su vida, todo está completamente muerto. ¿No te causa algo? Por lo menos debería causarte dolor o repugnancia o lo que sea, algo. Pero muchas veces pasamos por la vida como si no nos importara la vida de los demás. Y aquí el punto de Ezequiel es, date cuenta. Necesitan vida. No sé si a ti te interese ser usado, pero Dios sí. Dios quiere traer vida a esas personas que están muertas. O quizá, déjame decirlo de esta manera, a lo mejor tú estás muerto. A lo mejor tú estás muerta. Y te sientes así en tu corazón, y no se lo dices a nadie, pero te sientes así en tu corazón. Y algo que me encanta es que a lo mejor es, ¿y a quién le importo? Parece ser que nadie le importo, paso por la vida y no me dice nadie nada. No me dan una palabra de aliento, no me dan un abrazo, no me dicen nada, ¿no? Pero a Dios sí le importa. Y eso es algo que está increíble de Dios. Que a Dios le importa y que Dios envía personas para hablarte a ti, a tu corazón, para traerte la vida. Porque Jesús no quiere que estés en esa condición de muerte. Él quiere darle vida a esos huesos secos. Él quiere darle vida a tu vida. Y quiere ocuparte para que tú, teniendo vida, le des vida a otros a través del Evangelio de Cristo. ¿Cómo nos da vida el Señor? Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Y también dice en Juan 11, ¿no? El que esté muerto, aunque esté muerto, si cree en Cristo, resucitará, vivirá. Es a través de creer en Cristo como Jesús nos da vida a nosotros, como nos vuelve a dar vida, como restaura tu vida, pero no solamente eso, en verdad te da vida. Te hace nacer de nuevo, te pone su espíritu, te da vida. Así es que cree en Cristo y vas a tener vida y vas a poder experimentar eso de parte del Señor. Ahora, otro punto, número 2. Para poder ser usado en un mundo así, necesito ser sacado de entre los cautivos. Así como Ezequiel, él era un cautivo, estaba entre los cautivos.
pero Dios lo sacó de entre los cautivos para usarlo. Tú y yo no podemos ser usados en un mundo así si no somos sacados del cautiverio. ¿Y a qué me refiero con cautiverio? ¿No? Porque no estamos siendo presos de ninguna nación, creo, el día de hoy aquí en México. Pero la Biblia habla del cautiverio del pecado. Una persona que vive en pecado, que no para de pecar, es porque es esclava del pecado, es cautiva por el pecado. Es una persona que no deja de hacer lo malo, que no deja de pensar lo malo, que simplemente se deja llevar por las cosas que sabe que están mal. Y, ¿sabes? Necesitas primero ser sacado del pecado para poder ser usado. No podemos pensar que una persona que vive en pecado puede ser usada como instrumento de Dios. Y eso es un punto importante, porque muchas veces es como, ya empezamos a platicarle a todos de Cristo, pero nosotros sabemos que nosotros mismos estamos muertos. Nosotros mismos no tenemos vida. Y sabemos que estamos cautivos por ese pecado y por aquel otro. Pero para poder ser usados necesitamos ser sacados. Y no es una obra nuestra, es una obra del Señor Jesucristo. Por eso en Juan 6 dice que si el Señor os libertare, seréis verdaderamente libres. Clama a Jesús para que Él te saque de tu pecado y entonces vas a ser usado como un instrumento, ¿verdad? Número 3. Necesito que Dios mismo se revele a mi vida. Jesús mismo se reveló personalmente a la vida de Ezequiel para que entonces Ezequiel fuera lleno del poder de Dios, lleno de la palabra y fuera usado. Entonces, mi punto es lo mismo. Tú y yo necesitamos, para poder ser de influencia en este mundo que está muerto, necesitamos tener una revelación personal de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Eso es muy importante, que podamos estar, realmente que lo conozcamos. ¿Lo conoces? O sea, ¿realmente has tenido una relación con Jesús? ¿La tienes el día de hoy? Porque si no tienes una relación personal con Jesús, entonces no, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué vas a decirle a las personas? No lo conoces. ¿Cómo vas a poder decirles, es que Jesús es así, así, así? Si tú mismo no lo conoces, ¿cómo le vas a hacer? Me da mucha risa cuando de repente le preguntas a alguien, oye, ¿has escuchado tal canción? Y se quedan así de, sí, está bien chido. Y tú dices, no la he escuchado, pero para nada. A ver, dime, ¿y qué es lo que te gustó? Pues, buen ritmo, ¿no? Como que está padre, ¿no? Pero ya cuando conoces una canción y te preguntan de la canción, dices, sí, claro, mira, va así, y dices, no, sí se la sabe. Y lo mismo pasa con las películas, así, ¿verdad? Pero somos expertos como cristianos en decir, no, sí, yo conozco a Dios, es bien, bien padre. Él es bueno, sí, es bueno, pero la verdad es que no lo conocemos. ¿Conoces a Cristo? Ten una relación con Cristo para que entonces puedas decir, sí, en verdad es bueno. Todas las mañanas me despierto con su perdón. Todas las mañanas me despierto con sus misericordias. Todas las mañanas me despierto con su gracia. Todos los días me extiende sus bendiciones. En cada momento me contesta mis oraciones. Todo el tiempo me está hablando con su palabra. ¿Podrías decir eso de Jesús? Conócelo, acércate, ¿verdad? Para que puedas hablar de él. Número 4. Necesito ser capacitado con la palabra de Dios. Sin duda. Por eso Ezequiel ahí en el capítulo 1, en el verso número 3, dice que vino palabra de Jehová a él. Si no hubiera venido la palabra de Jehová a él no hubiera tenido nada de qué hablar. Y tú y yo necesitamos ser llenos de la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios venga a nuestras vidas y nos llene, como dice Colosenses 3:16, ¿verdad? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿verdad? Y necesitamos ser llenos de la palabra, dejar que venga y que me llene y que me rebose y que no haya ni un solo hueco en mi corazón que la palabra no supla y llene. Entonces, muchas veces, ¿cuánto rechazamos venir la palabra, no? Que nos dice alguien, oye hijo, ya vas a leer tu Biblia y tú, ¿no? Vamos a la iglesia. Uy, no manches, o sea,
Y rehusamos y rechazamos y nos oponemos a que la palabra, pero Cristo quiere hablarte, ¿sabías? Si a mí me quisiera hablar Paul McCartney, o sea, que me dijeran, Josué, quiere hablar contigo Paul. ¿Quién Paul? ¿Quién Paul? Paul McCartney. No, ¿en dónde? O sea, voy corriendo a donde sea, saco mi visa y me voy para allá, o sea, no me importa, ¿no? O Michael Jackson, bueno, está muerto, ¿no? Pero, ¿quién? O sea, ponle nombre, ¿no? Imagínate que te dijeran, quiere hablar contigo. Ahora que te dijeran, Dios quiere hablar contigo, o sea, sería como para, venga, dime Dios, dime, por favor, te quiero escuchar. Y ese es mi punto. Deja que Dios hable a tu vida. Ábrele tu corazón. Es más, aquí lo vemos como algo pasivo, ni siquiera es como, o sea, es algo activo, pero aquí enfatiza el punto de que, pues, aunque no quieras, Dios te va a hablar. Pero aquí el punto es, deja que te hable. Escúchalo y recibe lo que te está diciendo. Porque tú puedes salir de aquí diciendo, qué chido, tu padre. Pero qué diferente es cuando sales de aquí diciendo, Dios me habló, ¿no? Y sé que me habló y me dijo esto. Y su voz es hermosa. Y me dijo esto y salí sabiendo que Dios me ama y sabiendo que tiene compasión de mí, sabiendo todo lo que quiere para mi vida. En verdad escuché lo que Dios... A mí es lo que más me impactó cuando recién conocí a Jesús. Porque salí de ahí de la congre, ¿no? No fue Semilla, fue otra congre. Y en verdad le dije a mi hermana, tienes que ir. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? El pastor explica bien padre y por primera vez le entendí. Pero después ya me di cuenta, es que no fue el pastor. Dios me habló por primera vez. Y fue asombroso entender a la Biblia por primera vez. Pues qué increíble. Deja que Dios te hable con su palabra y que te capacite. Porque a medida de que tú eres lleno de la palabra y eres capacitado con la palabra, vas a poder decir a otros de la palabra de Dios. Entonces yo te invito para que, ya estamos leyendo el plan de lectura, ¿no? Eso está, para empezar está increíble. ¿Cómo vas con tu plan de lectura a propósito? A los que no vinieron el domingo por el trabajo, etcétera, estamos comenzando un plan de lectura anual de 52 semanas. Entonces empezamos el domingo leyendo, vamos del domingo pasado a este domingo siguiente, tenemos que leer Génesis del 1 al 26. Te invito para que nos alcances. Vamos más o menos 5 capítulos diarios y vas a ver que te la vas a llevar bien, bien light. Está muy bonito. Pero el punto es, lee tu Biblia, memoriza tus versículos. Está bien increíble todos los que han tomado algo de algún discipulado que de repente escuchas a alguien que te dice, es que yo no sé si Dios me va a perdonar. Seguridad de la victoria, 1 de Juan 1:9. ¿Me explico? Y que sabes qué decirle porque la palabra de Dios mora en tu corazón. Es increíble. Entonces, retén la palabra, memoriza la palabra, lee la palabra, estudia la palabra, o sea, deja que Dios, que la palabra venga a tu vida y que te capacite. Y número 5, tiene que venir la mano de Dios sobre nosotros. Así como en Ezequiel vino la mano poderosa de Dios sobre él y lo fortaleció, le dio poder también sobre ti y sobre mí. Porque si no tenemos la fuerza o el poder de Dios para cumplir lo que Él nos encargue, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a poder cumplir la gran comisión que Dios nos ha dado. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Lo que necesitamos es pedirle al Señor que Él ponga su misericordiosa mano sobre nosotros y que nos dé la fuerza, la capacidad, el denuedo para poder hablarle a la gente muerta y a través de la palabra viva darles vida, porque eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que está pero perdido y ni siquiera nos acercamos a esa persona? O no sabemos qué decirle, o nos da pena, o le decimos todo, pero todo cuatrapeado y mal. ¿Sabes? Necesitamos el poder de Dios para hablarles con denuedo la palabra de Dios. Pídeselo. Lucas 11 al 13 ahí dice, simplemente dice, ora y pídeselo y Él te lo va a dar. Entonces, son los 5 puntos que vamos a terminar el día de hoy. Número 1, Dios nos ha elegido por gracia entre sus planes. Número 2, necesito ser sacado entre los cautivos. Número 3, necesito que Dios mismo se revele a mi vida. Número 4, necesito ser capacitado con la palabra de Dios. Y número 5, necesito
ser lleno del poder de Dios. ¿Oramos por eso? ¿Qué te parece? ¿Vale? Señor, muchísimas gracias por tu gran amor inmerecido, porque Ezequiel de alguna manera nos representa y nos muestra cómo tú quieres usar algo como nosotros, Señor. Porque tú tienes compasión del perdido, del que no tiene vida, Señor. Y te queremos rogar, Señor, que nos perdones por tantas veces que hemos evadido la realidad de este mundo en el que vivimos, Dios. Utilizamos siempre el tiempo solamente para nosotros mismos y para nuestros planes, para nuestros deseos. Te queremos pedir que nos cambies nuestro corazón para poder ver el mundo como tú lo ves, la necesidad que tú ves en ellos. Y como que tú pongas en nosotros este anhelo de servirte y poder ser instrumentos que puedan traer vida a otras personas, Señor. Te rogamos eso, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu y de tu palabra. Ven, revélate, háblanos, ayúdanos a conocerte, a relacionarnos contigo, a verte de veras, Señor, a conocerte de veras. Y danos el denuedo para poder hablarles de ti, tu amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.